Hola, buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué maravilloso es poder estar nuevamente reunidos. Y lo más importante, qué maravilloso es que podemos todavía conservar la vida que Dios nos ha dado. Y es importante porque tenemos todavía posibilidades de enmendar nuestro camino. Tenemos la posibilidad de mejorar y cambiar las cosas, como es el deseo de Dios. Una de las cosas que debemos tener claramente nosotros los cristianos es que la constante que debe estar en nuestra vida es el cambio. Necesitamos cambiar. Y la única manera para poder hacerlo es a través de que podamos sumergirnos en el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios se sumerja en nosotros para que podamos realmente ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Hoy vamos a comenzar una nueva miniserie que lleva por título Yo soy el que soy. Precisamente fue la manera como el Señor en la zarza ardiente se le presentó a Moisés cuando le preguntó, ¿y qué digo? ¿En nombre de quién voy? Él dijo, ves, en el nombre de yo soy. Él es el que es, lo que quiere decir es que Él es auténtico, es real, no cambia, y es lo que nosotros debemos entender. Por eso, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, porque Dios no cambia. Nosotros somos los que debemos cambiar. Te pido que te unas conmigo en oración, por favor, en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios, pero lo más importante, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, que podamos sentirnos involucrados en lo que Dios dice con respecto de lo que los seres humanos debemos hacer. Porque a veces de pronto nosotros asumimos ciertas actitudes como que estamos a un 100%, no necesitamos nada. Tenemos casi que una aura sobre nuestra cabeza y las cosas no son así. Necesitamos cambiar muchas cosas. ¿Sabes por qué te lo digo? El mundo está diciendo que hace falta que el hombre sea transformado y que particularmente nosotros los de la iglesia, porque la iglesia tiene, oye bien, la función de hacer el trabajo de transformación con el Espíritu Santo en las personas. El Evangelio nos atrae y allí comienza el proceso. Padre bueno, gracias te doy. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por esta oportunidad de poder tener tu palabra, Señor, porque es precisamente la orientación como ese manual de vida que debemos tener presente, vigente en cada uno de nosotros. Hoy te pido que el Espíritu de Dios nos guíe. Hoy te pido que el Espíritu de Dios nos llene. Hoy te pido que el Espíritu de Dios, Señor, sea con nosotros. Háblanos, Padre, porque tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, porque necesitamos la verdad que nos hace libres. Háblanos, Señor, porque sin esa verdad estaremos sumergidos en lo mismo, o tal vez tendríamos una pobre religión que no nos cambia en lo absoluto, mas sin embargo nos engaña haciéndonos creer que estamos completos. Y solamente tú, Señor, viviendo en nosotros como tú lo dijiste, oh Dios amado, estamos completos. Y cuando tú vives en nosotros, entonces nuestra vida cambia. Somos diferentes, obramos diferente, pensamos distinto. Y entonces nos sentimos más seguros y más firmes. Aunque el cielo se caiga a pedazos, nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Hoy te pido, mi Señor, que nos cuides, que nos guardes, que nos inspires y que nos llenes de tu aliento para seguir adelante. En tus manos colocamos este momento. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos. Te pido que tú bendigas a toda persona que escuche este mensaje en el nombre de Jesús y que la gracia tuya se derrame por completo, haciendo la obra transformadora en aquel que escucha. Gracias te damos, Jesús. Unánime junto con mis hermanos decimos amén, amén y amén. Te estaba comentando que hoy vamos a comenzar una serie que lleva por título Yo soy el que soy. Y el título de esta predicación es Yo soy el pan de vida. El Señor utilizó en el Evangelio de Juan, se encuentra únicamente 7 yo soy. Él se presentó de esta manera. Era una manera de usar, ¿qué te digo? Como una metáfora. Poder usar una metáfora con respecto de Él para hacerle entender a las personas
cuál era el efecto que Él tenía en cada uno de ellos. Ahora, cuando nosotros miramos esto, que el Señor comienza a usar ciertas figuras para poder hacerse entender lo que realmente nos está diciendo, es que verdaderamente Dios está interesado en que nosotros podamos comprender el plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Yo te decía anteriormente que justamente el Evangelio, esa noticia de liberación a través de Cristo, es el principio. Si no fuera así, entonces cuando nosotros hiciéramos la oración de fe que llamamos, simplemente nos moriríamos y nos iríamos al cielo. Pero no ocurre así. Nos quedamos aquí. Y nos quedamos en medio de un proceso de transformación y de cambio. Lo que quiere decir es que Dios quiere que tú entiendas que el Evangelio es el principio. La labor de la iglesia es poder ayudar con el Espíritu Santo a la transformación de la conducta y del carácter de las personas. Dicho claramente, el plan es que nosotros tengamos la conducta y el carácter de Cristo, para lo cual el Espíritu de Cristo viene y hace morada en nosotros. Y ese es el asunto, como el indicio de que nosotros sabemos que nosotros estamos verdaderamente en Cristo y que Cristo está con nosotros y que nuestra vida verdaderamente es cambiada, no porque nos hayan lavado el cerebro, sino que ahora tenemos la resurrección del Espíritu en nosotros. Acuérdate que cuando Adán pecó, el Señor le dijo, mira, si tú comes del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Comieron y se mantuvieron vivos biológicamente. No quiere decir de que no hayan muerto de algo, precisamente había muerto su espíritu. Por eso cuando Nicodemo se acercó al Señor, le dijo que él era lo que era especial y todo esto, y le dijo, mira Nicodemo, aparte de todo esto tienes que nacer de nuevo, porque si no naces del espíritu y del agua, no vas a funcionar. Y es lo que nosotros como cristianos debemos entender. Quiero compartir contigo hoy, yo soy el pan de vida. Vamos a compartir la lectura de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 48 al versículo 59. Te voy a leer esta parte, te voy a dar un relato de qué fue lo que pasó, hasta dónde llega el asunto y cómo el Señor comienza a definirse como el pan de vida. Dice lo siguiente, yo soy el pan de vida. Versículo 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él el que coma no muera. Sigue diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como que, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amado, esta es la palabra de Dios. Lo que te estaba diciendo, es interesante que el Señor comienza a hacer una metáfora, comienza a tomar algo que tiene que ver con cosas muy conocidas. El pan. Todas las culturas humanas precisamente conocen de los cereales panificables y el pan forma parte de esas culturas. O sea, a cada momento, diariamente, el hombre está consumiendo pan. Es algo que se utiliza para poder nutrirse,
para poder alimentarse. El Señor está mostrando esta situación para poder llevarlos a ellos al entendimiento de que era necesario que ellos se alimentaran de lo que Jesús estaba diciendo, de lo que Jesús estaba predicando. Y no simplemente que estuvieran ellos preocupados y angustiados por la comida material, por la vida fisiológica. Creo que eso es algo que nosotros tenemos a cuestas. Estamos más preocupados por la comida diaria, por el alimento diario que simplemente nutre este cuerpo, pero no nos estamos alimentando verdaderamente de lo que Dios dice en su palabra, que es lo único que puede cambiar nuestro comportamiento aquí en la tierra. Si tú observas a tu lado, observas en la iglesia, observas las personas, todos andamos en una condición de angustia permanente, de angustia constante. Todos estamos angustiados porque el mundo se va a acabar mañana. Todos estamos angustiados por tantas cosas y no entendemos que a pesar de que las cosas estén como estén, Dios gobierna y tiene el control sobre todas las cosas. Si las cosas están pasando como están pasando, es porque Él quiere que pasen, porque hay detrás de cada una de ellas una razón particular para que nosotros podamos despertarnos de la condición en que nosotros vivimos. El asunto es precisamente eso, la manera como nosotros estamos viviendo, la manera como nosotros estamos enfrentando la responsabilidad que tenemos al decirnos que somos cristianos. Ser cristianos envuelve una condición de evolución permanente y constante. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que estar conectados a la fuente para que verdaderamente se pueda reproducir la conducta de Cristo en nosotros. Ese es el plan de Dios. Yo no sé si usted no lo sabía, pero el Señor no simplemente se contenta con que usted de pronto vaya a un lugar, con que de pronto haga una oración pidiéndole ayuda y respaldo. Él realmente lo que quiere es que usted entienda que usted tiene una responsabilidad de ser cambiado para poder honrar al Dios Todopoderoso haciendo su mejor esfuerzo. Y su mejor esfuerzo es pedir, es clamar que el Espíritu de Dios llegue a nosotros, que podamos nosotros alimentarnos de Él permanentemente para que nuestra vida, para que nuestro comportamiento, para que nuestros ejercicios de acciones aquí en la tierra sean conforme a lo que Dios quiere. Por eso es que nosotros estamos viendo realmente una iglesia vacía o una iglesia fría. Estamos viendo que la gente se contenta con, digamos, con 2 horas en un lugar. Y para poder estar en 2 horas en un lugar, ahora tenemos que hacer una gran implementación de cosas para que la gente se sienta contenta. Tenemos que poner unas sillas adecuadas, que la gente se sienta cómoda. Tenemos que poner un acondicionador de aire. Si la cuestión es de un clima frío, pues se le coloca un ambientador cálido. Y si es lo contrario, si es en una tierra caliente, entonces se coloca un acondicionador frío para que la gente se sienta cómoda. Establecemos una serie de, digamos, de espectáculos, por así decirlo. Danzando, brincando, saltando, haciendo cantidades de cosas. El asunto es que verdaderamente cuando Cristo habita en nosotros, la gloria de Dios se expresa y se muestra delante de los ojos de los que nos están viendo. Porque Dios quiere usarnos precisamente. Una de las cosas más terribles que tiene la humanidad es precisamente la incredulidad. Este era el problema de esta gente. El asunto comenzó cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, 5 panes, 2 peces, porque había más de 5.000 hombres, dice 5.000 varones. O sea, no estaban allí contadas porque no contaban las mujeres y los niños. O sea que había una gran cantidad de personas. El Señor se da cuenta de que ellos tienen hambre. Pero habían estado escuchando la predicación que Él tenía. Ahora, si usted analiza las predicaciones que Jesús tenía, son predicaciones de principios de vida, digámoslo de otra manera. Son predicaciones que están apuntando al comportamiento que debe tener el hombre.
Y eso era lo que él hacía. Cuando él vio allí que había pasado algún tiempo y que la gente verdaderamente estaba con hambre, se veían famélicos, entonces él llamó a sus discípulos y sucedió lo que nosotros conocemos como la multiplicación de los panes. Más de 5,000 personas comieron, pero esa noche él, sabiendo lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, él se embarcó y atravesó el lago de Genesaret, atravesó el lago de Galilea y llegó al otro lado. Y entonces, del otro lado, al día siguiente, cuando la gente se despertó, cuando la gente nuevamente comenzó a buscarlo, se dieron cuenta que la embarcación no estaba allí, dedujeron que había atravesado y se fueron detrás. Ahora, ¿qué era lo que ellos querían realmente? Bueno, ellos querían simplemente que otra vez estuviera allí el Señor con ellos y multiplicara los panes y los peces. La pregunta es, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros? Honestamente, de verdad pregúnteselo, ¿qué es lo que le gusta a usted? Bueno, normalmente nos gusta tener todo, vivir bien, tener una buena casa, un buen vehículo, tener una cuenta corriente, comer todo lo que nosotros querramos y comencemos por allí, vestirnos como queremos, etcétera, 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 tener viajes, vacaciones, todo eso nos gusta. El asunto es que nosotros no estamos atentos a la condición de nuestro espíritu. Ese es el grave problema. Ahora, como nunca hemos tenido una vida espiritual, cuando nacemos sin esa condición, entonces nosotros estamos como que allí inmersos en esa condición natural de cómo hemos sido. Y hemos sido precisamente las personas que han vivido de una manera almática, que hemos vivido en esa naturaleza que tenemos, nuestra naturaleza humana caída, y simplemente esa naturaleza desea todas esas cosas, pero no puede anhelar lo que Dios tiene preparado para nosotros. He ahí el punto, he ahí la situación. El problema no estaba centrado en darles o no darle comida. El problema estaba centrado precisamente en nuestra incredulidad. Nosotros no hemos creído verdaderamente al plan de Dios. A veces nos contentamos simplemente con, como te decía, la oración de fe. Pero esto va mucho más allá. El Señor dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, pero al mismo tiempo para que nosotros seamos modelados, cambiados, transformados, para que la mano de Dios comience a trabajar las personas que Él quiere que nosotros seamos, para que el mundo pueda observar. El mundo va a creer cuando vea que tú eres una persona diferente, no porque tú lo digas, no porque tienes una Biblia bajo de tu brazo, sino porque están viendo tu comportamiento, están viendo cómo tú te expresas, cómo tú piensas, cómo tú entiendes las cosas, y lo haces de esa manera porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Yo creo que, ¿qué te digo? Nosotros a veces tenemos ciertas dudas. De pronto, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que esto es verdadero? ¿Será que esto fue que se lo inventaron por allá hace más de 2000 años? Etcétera, etcétera. Pero precisamente, todos esos cambios, esas transformaciones ocurren en nosotros para que usted pueda tener de buena fuente que verdaderamente Dios camina con nosotros y está con nosotros. Y Él quiere que usted lo entienda, que no nos pase como estas personas. Fíjate que hubo una situación especial con el Mahatma Gandhi. Él estuvo en Londres. ¿Te acuerdas? Este hombre que luchó por la independencia de la India, pero a través de una posición pacífica. Y a través de esa posición pacífica hizo que todos esos ejércitos ingleses dejaran a su país en libertad. Y lo habían invitado y estaba en Londres. Y un periodista, un reportero, por así decirlo, se le acerca y le hace una pregunta curiosa. Y le hace la pregunta curiosa porque él estaba a la puerta de una iglesia cristiana. Entonces el reportero le pregunta que qué opinión tenía con respecto de los cristianos. Cerca de la iglesia pasaba un río, un riachuelo.
Entonces él cogió hasta allá y se acercó y cogió una piedra. Y se la trajo y se la mostró al reportero. Y le preguntó, ¿qué notas en esta piedra? Entonces él la miró y dijo, que está mojada. Y le dijo, perfecto, está mojada. Ahora vamos a hacer algo. Ayúdame a partir esta piedra. Y buscaron una forma de partirla, la partieron la piedra y le preguntó, ¿ahora qué notas en esta piedra? Él le dijo, noto que por dentro está seca. Y le dijo, justamente es lo que opino de los cristianos. Aparentemente se ven bien, pero por dentro están completamente secos. Y creo que nosotros tenemos que realmente, oye bien, tener en cuenta cuál es el ejercicio, el desarrollo que nuestra vida cristiana está llevando. El Señor les está diciendo a ellos que era necesario que comieran de Él. Esta gente estaba tan, como te digo, estaba tan confundida, estaban tan enfocadas en las cosas materiales, que ellos entendieron que Él estaba diciendo que tenían que comérselo a Él, que tenían que caer en una condición de poder comerse a otro ser humano. Y entonces dice la palabra, si tú sigues más adelante leyendo todo este recorrido de esta historia, muchos ese día dieron la espalda y lo dejaron. Se apartaron de Él simplemente porque no habían entendido lo que Él estaba diciendo. Ahora nosotros pongámonos en la posición de esas personas, si hubiéramos estado allí, ¿qué hubiésemos hecho? No me digas, piénsalo. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiésemos nosotros reaccionado? Si nosotros tenemos una vida que está completamente engastada en las cosas naturales, es muy difícil que nosotros entendamos las cosas espirituales, porque estamos secos por dentro. Y Dios quiere que nosotros podamos entender que la gracia de Dios se ha extendido para algo mayor, y ese algo mayor está en ti, algo que Dios quiere revivir, para que tú puedas realmente dar testimonio, y no solamente testimonio, para que tú te puedas convertir en un instrumento útil en la mano de Dios. Sabes, a veces nosotros nos hemos, como te digo, acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a que Dios nos resuelva todas las cosas. Dios es bueno y Dios nos ayuda para que resolvamos todas las cosas. Pero también debe haber en nosotros el deseo de la gratitud. Y que podamos decirle, Señor, yo quiero que tú me moldees de tal manera que yo me convierta en un instrumento en tu mano para que yo pueda hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad. Tiene que salir de nosotros. Pero para que eso salga de nosotros, para que nos convirtamos en ese Jesús que Dios quiere que nosotros seamos aquí en la tierra, porque Él está representando el modelo perfecto del hombre perfecto que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, no te estoy diciendo que vamos a llegar a la perfección. Dios lo que quiere es tu perfecto esfuerzo por dar lo mejor. Y es lo que nosotros debemos entender. Hoy lamentablemente se han introducido tantas cosas dentro de la iglesia que simplemente nos han enseñado a poner nuestros ojos en nuestras necesidades y nos hemos convertido en unos creyentes egoístas. Tenemos a Dios como aquel que nos hace los favores, los mandados, y nosotros ordenamos y Él hace. Y no estamos entendiendo claramente ese plan que Dios ha determinado. Cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida, lo que estaba diciendo es que de la misma manera como nosotros nos alimentamos, de la forma como nos alimentamos, es necesario que comencemos nosotros a alimentarnos de Él, que podamos recibir lo que Él vino a decirnos. Era necesario que nosotros nazcamos de nuevo, que tengamos una condición especial del Espíritu de Cristo en nosotros, porque fíjate cómo dice la palabra, el Espíritu de Cristo quiere habitar en nosotros porque el Espíritu de Cristo habita con el Padre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a través de Cristo es que vamos al Padre. ¿Y cómo vamos al Padre a través de Cristo? A través de su Espíritu en nosotros. ¿Me estás comprendiendo? ¿Sabes? Yo creo que nosotros nos hemos descuidado, lamentablemente. Creo que nos hemos acostumbrado a escuchar, solamente a escuchar, pero no hacer. Estas personas
se habían acostumbrado justamente a eso. Acuérdate, no era cualquier pueblo, era lo que se dice el pueblo de Dios. Se supone que el pueblo de Dios debería estar preparado para poder entender lo que al Dios que ellos adoraban les estaba diciendo. Sin embargo, ellos no lo comprendieron. Tenemos que convertirnos en antropófagos, tenemos que comer carne humana. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo, es necesario que antes de poner los ojos a vuestras necesidades, tienen que mirar cuál es la necesidad más importante que tienen. Y creo que hoy nos está diciendo lo mismo. Yo sé que tenemos cualquier cantidad de problemas, que hay que pagar recibos, que hay que pagar cuentas, que hay que hacer tantas cosas, que tenemos problemas en casa, con los hijos, con la gente, que no tenemos empleo, cualquier cantidad de cosas. Pero sigue siendo lo más importante, el que tú hagas un buen ejercicio de vida. ¿Sabes? Porque al final tú vas a dar cuenta, no por las cuentas que nos pagaste, no porque pasaste ciertas dificultades, porque no tuviste empleo, por esto, por lo otro. Vas a dar cuenta de cómo tú viviste. Y el Señor está diciendo que nuestra vida va a ser de acuerdo a cómo tú te estés alimentando. ¿De qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de tus problemas, de tus angustias, de tus necesidades? ¿Te estás alimentando de que tienes mala suerte? ¿Te estás alimentando de que eres una pobre persona? ¿De eso te estás alimentando? Porque cuando tú dices todo eso, entonces estás diciendo que Dios es injusto. O simplemente no crees que Él ha puesto en ti ciertas capacidades que tienes que desarrollar. Que esto no se trata de ricos o pobres. Todos estamos medidos por la misma vara. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que tú puedas comprender justamente este episodio. Porque este episodio ocurrió con personas que eran el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios estaba completamente ido de Dios. El pueblo de Dios simplemente estaba en las cosas del mundo, como hoy, lo que está pasando hoy. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Está exactamente igual. ¿Y por qué está exactamente igual? Bueno, porque ellos nunca han creído que Jesucristo es el Señor. Y Dios tratará con ellos en su momento. Pero la pregunta es cómo estamos nosotros que decimos que Cristo es nuestro Señor. ¿Estamos viviendo y haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos? O digamos de esta manera, ¿nos estamos alimentando verdaderamente de Cristo? ¿Sentimos el palpitar y el sentir del Señor dentro de nosotros todos los días y hablamos con Él y sentimos que hay algo diferente en nuestra vida? ¿O simplemente nuestra vida es tan rutinaria, común y corriente, que lo único que tenemos es simplemente una religión, que vamos a un lugar, nos sentimos cómodos un par de horas, salimos a la casa, luego nos olvidamos y seguimos siendo las mismas personas? ¿Es eso lo que estamos haciendo? El Señor está diciendo algo muy claro. Si nosotros no comemos lo que Él dice, si nosotros no estamos conectados a lo que Él dice, si nosotros no nos alimentamos de Dios, entonces en vano van a hacer tantas cosas. Entonces por eso es que están pasando muchas dificultades en nuestra vida. Porque no estamos entendiendo lo que tenemos que hacer. La entrega a Cristo tiene que ser algo verdadero. No tiene que ser simplemente, como te digo, como algo aparentemente. Si aparentamos y entonces simplemente nos denominamos cristianos porque vamos a un lugar, un edificio. Y no hemos entendido que no se trata del lugar donde tú estés. Se trata de tu comportamiento. Esta gente tenía el templo, tenían todas las cosas, tenían las escrituras. Mira lo que ellos decían, lo que estaban como, mira, fíjate cómo somos aparentemente, que queremos creer que somos inteligentes, que incluso podemos engañar a Dios. Le estaban diciendo que en el desierto el Señor les dio a comer el maná a sus padres. Y que si él era el enviado, el profeta, entonces tenía que hacer lo mismo, darles de comer a ellos. Así como te lo estoy diciendo. Puedes leerlo, ahí está. Entonces el Señor le dijo, bueno, Moisés no le dio eso, porque ellos estaban diciendo que Moisés les había dado a ellos a comer el maná. Y él le dijo, bueno, Moisés no se lo dio, Dios fue el que le dio. Pero yo soy el pan que bajó del cielo. Yo no soy una comida, así como el maná. Yo soy el pan que vino del cielo a poder alimentarlos a ustedes, porque están ciegos, porque no entienden lo que tienen que vivir. Y por eso están viviendo como están viviendo. Y en el Sermón del Monte Él se los dijo. No se preocupen qué han de comer o qué han de hacer. Antes, por el contrario,
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero cuesta trabajo que nosotros podamos creer eso. Cuesta trabajo que podamos entenderlo. Pero te voy a decir por qué no lo entendemos. Porque no hemos nacido todavía en nuestro espíritu. No podemos entender las cosas espirituales con nuestra carnalidad. El apóstol Pablo lo entendió y el apóstol Pablo lo estaba diciendo reiteradamente. Aquí tengo una cita que me gustaría compartir contigo. Una cita que está en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículos 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Sabes? A veces la desobediencia toma un carácter que nos hace creer a nosotros que estamos en obediencia. A ver, miremoslo de esta manera. A veces cuando nosotros hacemos una parte de la operación, pensamos que ya lo hemos hecho. Pensamos que estamos cumpliendo, pero simplemente estamos haciendo una parte de la operación y no estamos haciendo todo lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos estamos, como te digo, contentando con que un día hicimos una oración de fe, con que un día estamos yendo a una iglesia y por eso precisamente están esas intermitencias. A veces no vamos, voy después, hoy tengo que lavar la ropa, cantidades de cosas que nosotros hacemos. O simplemente nos convertimos en visitantes. Vamos, entramos y así como entramos salimos. Y no pasa absolutamente nada. ¿Y sabes por qué no pasa absolutamente nada? Porque estamos cumpliendo con todo el propósito de lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. El asunto es que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. La palabra dice de que Jesús quiere habitar en nosotros. La pregunta es, ¿está habitando en mí? ¿Estoy seguro o tengo que esforzarme o tengo que pedirle más o tengo que buscarle más? ¿O simplemente estoy preocupado por lo que tengo que poner a cocinar en la casa? Esa es la situación. La situación se trata de poder determinar prioridades. En ese momento, esta gente no supo cuál era la prioridad de sus vidas. La prioridad de sus vidas era el enviado de Dios. La prioridad de nuestra vida sigue siendo el enviado de Dios. Pero nosotros hemos cambiado todo eso por la prioridad de nuestra vida, que es comer lo que queremos comer. Por eso tenemos que cuestionarnos. El día pasado te dije algo. Tenemos que aprender a tener integridad. Integridad significa decirnos la verdad a nosotros mismos. Nosotros tenemos que revisarnos, a ver cómo andamos, cómo estamos. ¿Realmente yo estoy comiendo de lo que Cristo ha dicho? Ahora la pregunta es esa, ¿qué debemos hacer? La pregunta es, ¿cómo llegar a tener la verdadera creencia? Creo que eso tiene que ser nuestra verdadera preocupación, porque cuando yo veo una cantidad de personas, porque no eran ni uno, ni dos, ni tres, sino que era una gran muchedumbre y que estaban pidiendo y se fueron detrás y después simplemente voltearon la espalda porque no entendieron, porque querían que las cosas fueran a su manera, a mí eso me llama la atención. Por una sencilla razón. Si yo hubiese estado allí, a lo mejor yo también hubiese reaccionado de la misma manera. Hubiese tenido tal vez la misma ceguera. La pregunta hoy es, ¿tengo yo hoy, en este día, la misma ceguera que tuvieron ellos? Simplemente estoy contentándome con escuchar. Simplemente me estoy contentando con alguna cosita. ¿O verdaderamente tengo hambre de Dios? Yo quiero saber por qué estoy aquí en la tierra. ¿Quién soy? ¿A qué he venido? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? No soy un accidente. Estoy aquí.
y necesito saber por qué razón estoy aquí. ¿Soy de ese tipo de personas? ¿O simplemente estoy conforme porque estoy aquí vivo? Aquí estoy, aquí camino y me muero y no pasó nada y no hice nada. ¿Qué es lo que realmente estás sintiendo? Bueno, de eso se trata el ejercicio de integridad con nosotros. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de integridad, entonces nos ponemos en la condición de poder darnos cuenta en dónde estamos fallando, qué nos hace falta, para que nosotros entonces poder tomar las directrices correctas, porque nosotros hemos sido creados, aunque a ti no te guste, para adorar a Dios. Y comenzamos a adorar a Dios en la medida en que nosotros vivimos la vida que Él desea que nosotros podamos vivir. Pero yo tengo que ser consciente de esa responsabilidad. Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo creo que a veces nosotros es como cuando tú pasas por una panadería y ves esos hermosos panes en la vitrina, los colocan, los sacan del horno y entonces los exhiben en una vitrina. Y entonces tú pasas, y ahí está el pan de vida, aún lo huelo, por ahí pasé y se ven tan lindos, pero no lo estoy comprando, no lo estoy comiendo. Y tal vez así nos pasa hoy con Jesús. Simplemente lo tenemos como un referente en nuestra vida, pero no estamos comiendo. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Él no pasará. Todos los días nos está mostrando lo mismo. Todos los días, porque está consignado allí. Entonces yo debo entender qué es la verdadera creencia. ¿Qué debo hacer? Y lo primero que tenemos que entender es que así como usted come todos los días, usted también tiene que alimentarse de Cristo diariamente. Esto no es el domingo. Es que fíjate cómo hemos sido nosotros. O sea, es que no puedo entre semana porque yo estoy trabajando, porque estoy en esto. Cualquier cantidad de cosas, las excusas son buenas y suenan muy bien. O el domingo de pronto no puedo porque este domingo llovió, o cualquier cosa. O no tengo para el transporte, por ejemplo, podemos decirlo. No hemos entendido que Él quiere estar contigo. Entiéndelo. No se trata de un lugar. Y no te estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Claro, nosotros en la iglesia nos alimentamos. En la iglesia recibimos palabra. Pero el asunto está en ti, en tus decisiones. Eres tú el que tiene que demostrar que tienes hambre de Él. Y que esa hambre es permanente, es diaria, es constante. Y que tú necesitas cada día saber más de Él y más de ti. No estamos hablando de que necesites saber del futuro. Lo que necesitas saber es cuál es tu misión aquí en la tierra. Y necesita que Él te despierte, que Él te anime, porque nosotros tenemos un espíritu muerto. Él es el que lo resucita. La palabra dice que el poder de la resurrección quiere estar obrando en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos nuestro espíritu muerto. Así como Cristo fue resucitado, también quiere que nosotros resucitemos. Y no solamente tengamos a Cristo como un referente. ¿Dónde está Cristo? Bueno, la palabra dice que está habitando en aquellos que verdaderamente creen en Él. Y creo que esto dice mucho. O sea, sé que está conmigo, que puedo hablar con Él a cualquier momento. Por eso es Dios. Dios puede estar en cualquier parte a la misma hora. Puede estar en todos los lugares que Él quiera. Por eso es Dios. Por eso el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré, Señor? Donde yo vaya, donde yo me meta, donde yo me esconda, ahí estás tú. Cuando Dios está con nosotros, camina con nosotros, nos habla, nos guía. Y precisamente este es el proceso que nosotros debemos descubrir. Necesitamos alimentarnos día a día de Él. Necesitamos estar cerca, que yo pueda sentir esa compañía, y hasta que no sienta esa compañía, no voy a dejar de buscarlo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuánto empeño tienes tú? Realmente. ¿Cuánto lo deseas? Es que tú tienes que cuestionarte. No tiene que otra persona cuestionarte. Tú tienes que cuestionarte a ti mismo. ¿Cuánto lo deseas? ¿Lo estás buscando? ¿Lo anhelas? A cada momento. De vez en cuando. Solo los domingos. Una vez al mes.
Es lo que tú tienes que preguntarte. Por eso nosotros hemos sido llamados a ser cristianos. El Evangelio nos atrae. En la iglesia tenemos que ser transformados. Todos. Allí la palabra de Dios se derrama y entonces abre nuestro entendimiento. Y el entendimiento que abre inicialmente es que nosotros tenemos que alimentarnos de Cristo diariamente. Usted y yo necesitamos estar nosotros alimentados de Cristo porque los días son malos, porque las cosas son difíciles, porque están pasando cosas que no entendemos, pero si estamos nosotros alimentados de Cristo, entonces nosotros estamos firmes, pase lo que pase, porque sabemos que Él está a nuestro lado como poderoso gigante, que es nuestro escudo a nuestro alrededor y su gloria está en nosotros y levantará nuestra cabeza. Pero yo tengo que entenderlo. Usted tiene que entenderlo. Amado, usted está aquí para que pueda cambiar su vida. Usted no puede. Usted solamente tiene que tomar decisiones. ¿De qué te quieres alimentar? ¿De la televisión? ¿De las noticias que estamos escuchando horribles? ¿De qué te quieres alimentar? ¿De las telenovelas? ¿De todas estas cosas que por allí se mueven? ¿O verdaderamente te quieres alimentar de Cristo? Esto es serio. Lo que te estoy diciendo es serio. Estamos aquí justamente para eso. Yo no sé de dónde hemos venido, no sé qué pasó, sé quién nos creó, pero estamos aquí para que podamos hacer lo que Dios ha determinado. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita cambiar, resucitar el espíritu que está muerto. Y solo Cristo puede hacerlo. Entonces lo que tiene que hacer es alimentarse de Cristo diariamente, todos los días. En segundo lugar, debe buscarlo porque nuestra vida depende de ello. Imagínese. Si nosotros buscáramos más de Dios, téngalo por seguro que muchas cosas terribles en la vida estaríamos nosotros, como te digo, estaríamos protegiéndonos, evitando que nos ocurrieran. Pero tenemos una naturaleza que es independiente, es autónoma. Acuérdate, seréis como Dios. Bueno, ¿qué era lo que estaban diciendo? Simplemente tú harás lo que te da la gana. Tú harás lo que te venga en gana. Tú harás como tú pienses. Tú harás como tú veas las cosas. Y el Señor no quiere eso. Él dice que sea a la manera de Dios. Todos aquellos grandes hombres hicieron la voluntad de Dios. El mismo Moisés, fíjate cómo se molestó con ellos. Porque llegó un momento en que no hacían caso a nada. Eran tan rebeldes viendo tantas cosas que simplemente no querían obedecer. Y esa rebeldía es innata a la raza humana. Somos nosotros rebeldes. Nos gustan las cosas a nuestra manera. Por eso nosotros tenemos que buscarlo, para que nuestra vida pueda depender de Él. Entiéndelo, es un aprendizaje. Es algo que tiene que comenzar a surgir en nosotros y va a iluminar tu mente, va a iluminar tu cabeza, va a iluminar tus pensamientos y tú vas a decir, ¿verdad? Cuando yo hago las cosas, yo sin pedirle nada a Dios, siempre hay cosas que no me agradan. Pero cuando yo le pido a Dios que me ayude, que me ilumine, yo noto que las cosas comienzan a funcionar de una manera distinta. Tal vez no tengo lo que quiero, pero al final lo que obtengo resulta ser mejor que lo que yo he presupuestado. Eso es lo que Dios quiere que tú aprendas. El problema de la incredulidad está en que nosotros nos quejamos de todo. ¿Me entiendes? Queremos que las cosas sean instantáneas, de inmediato. Que yo termine de decir y que enseguida se hagan las cosas. No estamos entendiendo que lo que realmente es importante es tu conexión. Es estar conectado a Cristo. Es estar conectado al Padre. Porque no importa lo que demore. No interesa si estoy conectado a Él, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando van a ocurrir las cosas, van a ocurrir y va a ser para bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a distanciar ciertas cosas y entender que tenemos una necesidad
de buscarlo porque nuestra vida depende de ello. Entonces, buscarlo, ¿qué implica? Cuando tú buscas algo, ¿qué haces? Comienzas a apartar lo que no es para poder encontrar lo que es. Y Dios quiere que tú lo busques, que comiences a apartar todo aquello que no es para que te puedas encontrar con Él. ¿No te gustaría a ti encontrarte con Dios? ¿No te gustaría dar testimonios cuando Dios lo sientes dentro de ti de una manera orgánica dentro de tu corazón? Que sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no una mentalidad, digamos, una idea mental de que, ay, sí, siento la paz. Porque eso simplemente podemos adulterar muchas cosas. Tú no has visto muchas veces en la iglesia cuántas adulteraciones hay que se revuelcan en el piso porque el Espíritu Santo los tomó, hicieron cualquier cantidad de cosas y después tú ves la vida iguales, idénticas. A nosotros nos sale fácil poder adulterar cualquier cosa. El punto es que tú eres el rector de las cosas que te pasan. O sea, tú puedes realmente discernir lo que está aconteciendo en tu vida, lo que está cambiando. Y Dios quiere que tú evidencies justamente esos cambios. Y la única manera de evidenciar esos cambios es que tú te conviertas en ese buscador permanente, que comiences a buscar porque tú sabes que tu vida depende de ello y tú quieres que Dios more en ti. No simplemente que tú creas que probablemente sea así, sino que estés seguro. Por eso debemos buscarlo. En tercer lugar, tienes que anhelar ser lleno del Espíritu de Cristo para desarrollar su conducta y su carácter. ¿Estás escuchando? Tienes que desear ser lleno del Espíritu de Cristo para que puedas desarrollar una nueva conducta y un nuevo carácter. Si tú estás en la iglesia y todavía sigues comportándote como si no fueras a la iglesia, el Espíritu de Cristo no está en ti. Tienes una idea de que eres cristiano, pero acuérdate que Judas también decía que era cristiano. Son los actos los que te definen. Son tus acciones lo que definen quién eres tú. Y eso es lo que tengo que mirar. Yo no tengo que estar viviendo para una apariencia, para que los demás crean que yo soy, cuando en verdad no soy. Porque a la larga, de pronto los engañas a ellos, pero te estás engañando tú mismo. Entonces tú no te amas. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Porque esto tiene que entrar con un ejercicio de comprensión, que yo pueda ver mi limitación. Mi limitación es tan profunda que yo no puedo cambiar ni uno solo de mis cabellos. Pero yo necesito que haya un cambio en mi vida. ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces tengo que buscar, anhelar, pedir que ese Espíritu de Cristo more en mí. Y que ese Espíritu me alimente, que ese Espíritu me esté nutriendo, entiéndelo. Lo que está diciendo el Señor cuando usó esta metáfora era que si nosotros no somos nutridos por Él, entonces nuestro espíritu va a ser famélico, hambriento, no podrá nada. Mira lo que decía el apóstol Pablo. Es necesario que nosotros dejemos de alimentar las obras de la carne. O sea, tenemos que matar de hambre las obras de la carne para poder alimentar el Espíritu en nosotros. De pronto hemos entendido que ser espiritual es hablar suave. Hola, ¿cómo estás? Que de pronto pensamos que eso es como una especie de expresión de ser espiritual. Entonces bajamos el tono. Si tú lo has visto en algunos conventos, en algunas cosas, porque la idea es esa, pero realmente eres espiritual cuando haces las cosas que Dios quiere que tú hagas. Cuando vives conforme a lo que Él ha determinado, independientemente que te cueste. Ese es el punto. Ese es el asunto que nosotros tenemos que rendir nuestro libre arbitrio, nuestro libre albedrío a lo que Dios ha determinado. Por eso tú tienes que desear, anhelar, ser lleno del Espíritu de Cristo para que puedas desarrollar la conducta y el carácter de Cristo. ¿No te gustaría vivir como Cristo, ser como Cristo? ¿No te gustaría a ti sentir lo que Él sentía en medio de todas esas situaciones de gente que podía diferenciarse en medio de todos ellos? ¿No te gustaría diferenciarte en medio de este mundo? Bueno, lo que Dios ha determinado justamente es eso.
El poder de la resurrección de Cristo quiere operar en ti, quiere operar en mí, para que nosotros entonces seamos unas personas completamente distintas, que entonces podamos entender que lo que está aquí es verdadero, que lo que dice la palabra de Dios es cierta. Y la única manera como tú lo puedes sentir y lo puedes expresar es a través que el Espíritu de Cristo mora en ti. En cuarto lugar, mi hermano, tienes que comprender que sin Cristo no hay vida. Sin Cristo, sencilla razón, estamos muertos. Óyelo. Yo quiero que tú lo veas. ¿Cuántos seguían a Cristo? Cantidades. Dice la palabra, muchedumbres. Al final, ¿cuántos quedaron? Cuando Él, después que subió a los cielos, ¿cuántos? 120. Bueno, imagínate. De muchedumbres a 120. La pregunta es, ¿cuántos de estos que estamos aquí, ahora en la tierra, estamos verdaderamente siguiendo a Cristo? Tenemos vida en Cristo. ¿Cuántos? Bueno, no busquemos adivinar números. Preguntémonos, ¿estoy teniendo vida en Cristo verdaderamente? ¿O tengo una religión? ¿O es mi imaginación la que se cree todas estas cosas, pero todavía en mí permanece más la naturaleza anterior que la nueva naturaleza? Sin Cristo estamos muertos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él es el pan de vida. Si quiere que usted cambie su vida, aliméntese de Cristo. Como conclusión, mi hermano, lo que asegura la eternidad con Dios es alimentarse de Él. ¿Te acuerdas aquella persona que se le acercó al Señor y le dijo, Señor, Señor, recuerda que nosotros en tu nombre hicimos milagros? Recuerda que nosotros compartimos y hicimos gestos y lo otro, llenamos estadios, cualquier cantidad de cosas que se te ocurra. Y el Señor lo miró y le dijo, no te conozco. ¿Quién eres tú? No tenía el Espíritu de Cristo. Podemos hacer muchas cosas que a nosotros nos puede gustar, pero estamos haciendo nuestra voluntad. El asunto es que nosotros con el Espíritu de Cristo hacemos la voluntad de Cristo. Y entonces así sea mínimo lo que hacemos, el Señor dice, ese es mío. Está haciendo lo que yo quiero. Dios quiere que seamos obedientes. Si no nos alimentamos de Él, estamos muertos. La eternidad nosotros la podemos asegurar alimentándonos de Cristo. El mejor regalo que puedes darle a Él es aceptar el regalo de Dios en Cristo. Es lo más increíble. Mira, Dios quiere que tú te goces con el regalo que hay en Cristo. Solamente nos hemos nosotros como que concentrado en la cruz. De la cruz se deriva todo lo mejor. Y es lo que tenemos que entender. Pero eso trae responsabilidades para nosotros que tienen que ser respondidas por nosotros. Nos van a preguntar, ¿qué hiciste con la libertad que te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di en la cruz? Esa libertad. ¿Cómo la aprovechaste? ¿Cómo fuiste benefactor para los demás? Y eso es lo que yo tengo que entender. Me tengo que alimentar de Cristo para poder entender qué es lo que debo hacer aquí en esta tierra. Todos nosotros tenemos una misión. Y tenemos que cumplirla. Eso no quiere decir de que tú seas pastor. Ojalá todos sean pastores, que prediquemos. Pero lo importante es que el Señor te va a usar de acuerdo a lo que ha colocado en ti. Y Dios quiere que tú lo sepas, tienes que alimentarte. Por eso, tú decides si eres rebelde o eres creyente. Esto no se trata solamente de ir a un lugar. Se trata de que tú asimiles a Cristo. Que tú lo degustes. Que tú lo comas. Que tú sientas que eres uno con Él en el Espíritu. Que Él te alimenta, te fortalece, te nutre, que está en ti. No hay ninguna duda, pase lo que pase, sé que está conmigo. Cuando tú llegas a esta condición, entonces te das cuenta que el que te está alimentando es Él. Y de eso se trata el Evangelio.
que desarrollemos una conducta y un carácter. Y esa conducta y ese carácter es el de Cristo. Por eso tenemos que alimentarnos en Él, en su palabra, en todo lo que Él ha dicho. Esto es lo primero. Es necesario que nos alimentemos de todo lo que Cristo dijo y lo pongamos en práctica, porque no se trata de que te lo sepas de memoria, en la cabeza lo tengas, si no lo aplicas. Esto se trata de aplicación. Únete conmigo. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por la vida en Cristo, Señor. Gracias por darnos lo que nos has dado, Señor, el poder nosotros sentir tu presencia, pero no de una manera, Señor, externa, sino sentir tu presencia de esa manera interna, de esa manera profunda, Señor, que hace que nuestros pensamientos sean renovados y transformados y cambiados, no porque nadie nos los diga, sino que comienzan, Señor, allí, oh Dios amado, a moverse, y sabemos que eres tú, Señor, en nosotros, modelando, Señor, en nosotros el nuevo hombre, haciéndonos a la manera tuya, Señor Jesús. Hoy te pido por todos mis hermanos, te pido que los alcances, que los bendiga, que esta palabra, Señor, nos mueva verdaderamente a la responsabilidad. Que tenemos que ser responsables delante de ti, porque algún día, nos guste o no, tenemos que dar cuenta de cómo hemos vivido. Y no solamente eso, tenemos que dar cuenta de la buena noticia, cómo le hemos administrado nosotros el Evangelio. Ayúdanos, Padre, ayuda a mis hermanos, bendícelos, que esta palabra corra, se reproduzca, que esta palabra llegue a cualquier persona, que hoy, Señor, nos toque y que verdaderamente nos haga entender que necesitamos desarrollar esa responsabilidad contigo, Señor. Tú diste la vida en la cruz del Calvario para que Dios colocara en cada uno de aquellos que creen, Señor, en ti, de tu Espíritu, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu, estemos también en el Padre. Y si estamos en ti y en el Padre, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que dar, Señor, muestra de una nueva conducta, de un nuevo comportamiento para la gloria de tu nombre. En tus manos, Señor, nos colocamos. Te pido por mis hermanos, bendíceles, guárdales, cuida. Mañana comienza un nuevo mes, Señor, que este nuevo mes traiga, Señor, sorpresas maravillosas, bendiciones para la gloria tuya, Señor, y que este pueblo te busque, se anime, se motive, y lo más importante, que anhelen, Señor, ser transformados por tu poder. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice nuestros hogares, nuestras familias y nuestros hijos. En tus manos nos colocamos y nosotros oramos con todo nuestro corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado del Señor, que el Señor te multiplique y te siga bendiciendo aún más de lo que te ha bendecido. Gracias te damos, Señor. Unánime juntos decimos amén, amén y amén. Te pido por favor que compartas este mensaje. Estoy seguro que habrá personas que también necesitarán escucharlo. Cuento con tu apoyo, cuento con tu ayuda. El Señor desea que nosotros podamos unirnos para poder traer paz a este mundo. Bendiciones, un abrazo y hasta siempre.